Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Richard, ¿hay música? Claro que hay música, corazón, para todos los signos. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Sagitario, dime si tú de repente tienes en casa algún cuadro en la cual representa lo que es un matrimonio, o tú de repente tienes ese deseo, quizás, de poder pasar por esa experiencia del altar, mi querido Sagitario, ¿vale? O puede ser, cariño, que tú más adelante vas a estar en un compromiso formal, o tú de repente te casas, o una persona muy cercana a ti se va a casar, mi querido Sagitario. El otro mensaje también, cariño, he visto muchos zapatos, cariño. O te están diciendo que tienes que atreverte a dar ese gran salto, avanzar, o puede ser, cariño, que muchos de vosotros quizás, puede ser que tienen el recuerdo de una persona que no está cerca ya en tu entorno, cariño. Puede ser, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver. Sagitario, Sagitario, Sagitario. Sagitario, Sagitario, Sagitario. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas, cariño. Siento que llevas una temporada de recuerdos, de nostalgia. Extrañas mucho a alguien, cariño. Puede ser que ese alguien también sea de repente hijos, pareja, o de repente tú, cariño, estás en esa época en la cual no sé si te ha pasado que empiezas a recordar lo que es tu pasado, tu niñez, tu infancia, y te das cuenta que esos momentos era maravilloso. Siento esto. Es como que existe una situación que ha quedado inconcluso, Sagitario. Siento esto, ¿vale? Pero es verdad que a lo mejor de repente para muchos de vosotros extrañas quizás de repente a tus hijos o extrañas de repente lo que es a tu familia. Pero no sé por qué siento que has abierto el baúl de los recuerdos, cariño. O de repente puede ser que, como te he mencionado, muchos de vosotros tienen lo que es un cuadro con una imagen de matrimonio. A lo mejor de repente son tus padres también y te gustaría quizás volver a vivir esos momentos en la cual estaban todos juntos, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Porque aquí me dicen, cariño, estás recordando tu pasado. Estás recordando. Y de hace muchos años atrás, cariño. Vamos a darte lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. Me sale un Géminis, me sale un Tauro o Virgo, me sale Leo, cierras con un Escorpio. Te voy a dar lo que es iniciales, cariño. Vamos a ver, mi querido Sagitario, vamos a ver por qué estás así nostálgico, por qué estás melancólico, por qué estás recordando el pasado. La letra G, la letra Z, la letra N, la letra I y la letra L. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, voy a preguntar, ¿vale? ¿Por qué Sagitario está recordando su pasado, su vida?
¿Por qué Sagitario de repente está melancólico? ¿Qué ha pasado? O puede ser que te has encontrado con una persona de tu infancia o alguien del pasado. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del colgado, cariño. Hay algo que te hubiera gustado haber hecho, cariño, ¿vale? En el pasado. Hay algo que te hubiera gustado que se concrete, porque tenemos la carta del colgado. Te sientes como un poco insatisfecho o insatisfecha por algo que tú dejaste a medias. Vamos a continuar, vamos a ver. O te gustaría recuperar posiblemente a los hijos también. La carta de la rueda, cariño. La carta de la rueda nos habla de tus sueños, de tus proyectos, mi querido Sagitario. Siento que muchos de vosotros, posiblemente esa insatisfacción que tú tienes es porque a lo mejor de repente no te has realizado lo que es en la parte económica, en tus estudios, tus proyectos, tus sueños personales. ¿Por qué? Porque cierras con la carta de la rueda, cariño. Cierras con la carta de la rueda. Y esto le pasa a mucha gente, Sagitario. Siento un acuario muy fuerte. Que mucha gente de repente cuando es joven, cuando es adolescente, como que no aprovecha su momento con el tema de los estudios o las oportunidades posiblemente que lo dan los padres, ¿no? Y luego cuando ya son mayores, pues simplemente se arrepienten porque, cariño, las oportunidades aparecen lo que es una vez, 2 veces, quizás 3 ya no ya. Y cuando uno es joven, el único deber que tenemos que cumplir, pues es sacar buenas notas, responder lo que es en los estudios, porque al fin y al cabo, el apoyo que nos dan los padres, cariño, no es porque ellos quieren de repente algún tipo de interés, es para nuestro propio bien, Sagitario. Siento que muchos de vosotros hay una insatisfacción en la parte económica. O de repente tú me dices, Richard, mi familia me apoyó, yo aproveché, ¿vale? Yo aproveché lo que me apoyaron, pero por circunstancias de la vida no he podido ejercer. Puede ser un ejemplo, ¿vale? O no he podido realizarme. Puede ser un ejemplo. Pero nunca es tarde, Sagitario. Nunca es tarde, cariño. Todo tiene un porqué, corazón. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. ¿Te gustaría que tu vida fuera diferente? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Dice, qué bonito, mira. Misión terrestre. Es hora de realizar su misión terrestre. Es hora de que empieces a realizar tus proyectos que se quedaron a medias. No espere más, dice. Prométale a los ángeles y a su alma que a partir de ahora hará todo lo que esté en su mano para cumplir con sus objetivos de su encarnación terrestre. No siga dejándolo para mañana y actúe ahora, mi querido Sagitario. ¿Hay algo, corazón, que a ti te gustaría que se concrete, que se realice? Hay algo que a lo mejor de repente dejaste a medias. No todo tiene que estar relacionado ni tanto lo que es en el amor, ni lo que es en la parte económica. Porque a lo mejor de repente tú me dices, Richard, mi problema es que yo estaba saliendo con una persona, pero por mi mala cabeza, nunca le dije lo importante que era para mí. Y al final, pues la situación terminó como terminó. También puede ser el caso. Lo que me pasa, Richard, es que nunca he dicho a mis padres lo importante que son para mí. También puede ser el caso. Entonces, nunca es tarde, Sagitario. Nunca es tarde, cariño. Si tú en estos momentos tienes esto en tu cabeza, en tu pensamiento, entonces, cariño, tienes que actuar, ¿vale? Adelante. No aplaces las cosas. No tengas miedo. No tengas miedo. Porque si no, cariño, siempre te vas a quedar con esa duda. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera expresado? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho esto? Habla, Sagitario. Vamos a ver, corazón, cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Tú llévalo a tu terreno, los mensajes, ¿vale? No te centres solamente en trabajo, en amor, en dinero. Llévalo con lo que cuadre contigo. La carta del 2 de copas, cariño. Ellos o ellas sienten de que tú eres especial. Sienten de que tú eres su complemento, su media naranja, cariño. Inclusive podría decir su alma gemela. Muchos de vosotros, mi querido Sagitario,
Si tú de repente estás separado o separada de una persona, siento que esta persona se va a dar cuenta que vosotros sois especiales. Te vas a encontrar con una persona con la cual de repente no había contacto fluido porque están de espalda, si te das cuenta, pero cuando exista este encuentro, cariño, como que va a haber magia. Vosotros se van a reconocer y ya no van a querer soltarse, ¿vale? Vamos a continuar. La carta de la reina de bastos, la carta del 8 de bastos y la carta del 9 de pentáculos. Existe una persona, mi querido Sagitario, que cuando tú te encuentres con él o con ella, posiblemente te va a contar, te va a explicar que su vida no ha sido muy fácil, ¿vale? Aunque aparentemente en las redes sociales o a través de los demás aparente que todo lo marcha bien, no. Hay una tristeza y un dolor en su interior, Sagitario. Y siento que tú, cuando tú te encuentres con esta persona pues simplemente se va a abrir y te va a contar todo, cariño. Todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado. La carta del 6 de pentáculos me están diciendo, cariño, este encuentro es ¿para qué? Para que vosotros tengan todo en equilibrio, inclusive para una reconciliación si tú quieres. Hay una persona que a lo mejor se portó mal contigo o por X motivos vosotros, cariño, tuvieron que tomar rumbos diferentes, te vas a encontrar con esta persona y esta persona se derrumba por la tristeza, por el dolor que ha vivido cuando tú no has estado a su lado, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dice en economía. Vamos a ver, Sagitario, Sagitario, y te voy a cantar la música, ¿vale? Vamos a ver, Sagitario, economía, corazón. Tenemos lo que es la carta de colgado. ¿Tienes problemas económicos o estás discutiendo constantemente por la economía? La carta de la fuerza, te gustaría posiblemente empezar algo nuevo. No estás conforme, no te sientes bien. ¿Cómo te desempeñas, tu trabajo, tu proyecto? ¿Quieres hacer algo nuevo, cariño? La carta de la sacerdotisa, ahora es momento, me dice, ¿vale? Si tú no estás bien en ese trabajo, en ese proyecto, me dicen que ahora es momento, porque tenemos la carta de la sacerdotisa, te va a ir bien. Y cierras con la carta de los enamorados, se te va a abrir muchas oportunidades. Entonces, cariño, si estás en un lugar que no eres feliz, ha llegado el momento de buscar otras opciones. ¿Tú has escuchado la música de Azúcar Moreno? Que es Ven, devórame otra vez. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más y en mi mente ha parido nostalgias por no verte ya, y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todos busco lo salvaje de tu seso amor, hasta en sueño he creído tenerte devorándome. Ay, por Dios, y he mojado mis sábanas blancas recordándote. Ay, me encanta esa frase. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome. Ay, Dios mío. ¿Qué se cree? Critters, una piraña, cariño. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar ese ser que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Ay, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Por Dios, me encanta. Ven, castígame con tus deseos más que el vigor le he guardado para ti. Ay, suavecito. Dios mío, búscalo en YouTube, ya está. Búscalo en YouTube, ¿vale? Ven, devórame otra vez. Ven y cómeme otra vez. Muy bien, ya está. Vamos a ver las características, porque si no, cariño, a ver un mensaje de los ángeles del amor, ¿vale? Mi azúcar moreno. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Un mensaje de los ángeles del amor. Dice: atracción. Atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. Vale. Este mensaje es especialmente para aquellos que a lo mejor de repente están en plan desesperado, desesperada. Richard, ¿cuándo llega ese hombre? ¿Cuándo llega esa mujer, Richard? ¿Cuándo? ¿Cuándo, corazón? Cuando te tome las cosas de una forma relajada o relajado. Cuando tú estás con esa ansiedad de querer marido o querer mujer, cariño, los demás lo notan.
Son como los perros, cariño. Lo notan, que tú estás inseguro, que tú estás desesperado, desesperada. ¿Y qué hacen? Se alejan. Pero cuando tú les ignoras, cariño, cuando tú vas en plan de diva, de divo, de digna, es cuando todos están detrás de ti. Las cosas fáciles, cariño, simplemente no tienen precio. Las cosas difíciles tienen mucho precio. Vamos a ver las características, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, posiblemente puede ser que estás lidiando con alguien de elemento agua, especialmente lo que es un Cáncer. Hay algo que vosotros tienen que aclarar. Hay una discusión. La carta de la fuerza también puede ser que muchos de vosotros tienen algún tipo de lío con un amigo, con una amiga, o de repente, cariño, puede ser que estás conociendo o está viendo claridad con una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo, ¿vale? Y puede ser que existan hijos en común también. Vamos a ver. No todo tiene que ser malo. A lo mejor me dice Richard, antes prácticamente no nos podíamos ver, pero ahora nos buscamos, Richard, nos deseamos. La carta de la gran sacerdotisa. Muchos de vosotros, mi querido Sagitario, posiblemente tienes una conexión muy fuerte con una persona de elemento tierra, o de repente es una persona que tiene lo que es un cargo muy importante. Tu jefe, tu jefa, tu profesor, tu profesora. Esta persona, cariño, es una persona que se cuida mucho, sinceramente, ¿vale? Siempre lo vas a ver impecable, corazón. Siempre lo vas a ver bien arreglado o arreglada. Puede ser que tú me digas, Richard, a veces muy atento, muy atenta, es una persona muy entregado, muy entregada. ¿Por qué es esto? ¿Por qué, cariño? Inocente ahora eres. Porque se siente atraído o atraída por vosotros, mi querido Sagitario. Espero que te guste esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, estamos en contacto. Un besote, cariño. Devórame otra vez, ¿vale? Hasta la vista y sé feliz, cariño. Bendiciones.